Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Buenos días, muy buenos días. Sí, ya, ok, perfecto. Muy buenos días a todos. Empezamos una nueva semana y vamos a desarrollar el día de hoy, la semana número 12, y vamos a tener pues el curso de Historia Universal. En un momento estoy subiendo la presentación para iniciar nuestra clase. A ver, aquí está. PPT. A ver, tengo que cargue un momento. Ok, chicos. A ver, el tema del día de hoy viene a ser pues ideologías del siglo XIX, revoluciones burguesas, segunda revolución industrial, el desarrollo del imperialismo, y la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Son temas que vamos a desarrollar el día de hoy. A ver, empecemos. A ver, voy a de todas maneras abrir la separada también que nos corresponde el día de hoy. No, a ver, ordinario. Aquí está. Vamos desarrollando nuestra PPT y también vamos viendo el desarrollo de nuestra separata que nos corresponde el día de hoy. Ok, a ver, ya, a ver, ok, ok, acá. Y tenemos ideologías del siglo XIX, ¿no? Tenemos el desarrollo del liberalismo, conservadurismo, nacionalismo, socialismo y también el anarquismo. Veamos qué nos han colocado en tu separata con respecto al tema de ideologías, ¿no? Y tú tienes, ¿no? ¿Qué son las ideologías? ¿No? Es el pensamiento del individuo, es el pensamiento de una sociedad, de un determinado grupo social. ¿Qué vienen a ser las ideologías? ¿Por qué es importante estudiar las ideologías el día de hoy? ¿No? Nos han colocado en la separata las ideologías como forma de interpretar la realidad circundante. Nos dice, a ver, bajo el nombre de ideología no se comprende meramente el pensamiento del individuo, sino de toda la esfera, de toda la cultura, ya sea política, derecho, Estado, arte, religión. Lo que se considera condicionado no es el pensar de una persona singular, sino el de la especie en las condiciones que prevalecen. La jerarquía social que se configuraría en cada caso de un modo diferente según la clase de medios técnicos de trabajo que se sepan servirse los hombres en la época correspondiente. Determinaría, a fin de cuentas, sus ideas con respecto a Dios y también del mundo, así como también, pues, el bien, el mal, lo bello y lo feo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos acerca de ideologías, no estamos hablando, pues, el pensamiento de repente de Pilar solita, ¿no? O el pensamiento de Maricielo, o el pensamiento, pues, de Valeria, sino que estamos hablando de el pensamiento de una sociedad, el desarrollo de una sociedad, de una determinada clase social. Nosotros en nuestra sociedad, bueno, hay que poner ejemplo pues para el siglo XIX. En esa sociedad tenemos a dos clases sociales. Una clase social que se encuentra en la cúspide y la otra clase social que se encuentra en la base de la pirámide. Tenemos a la burguesía y tenemos al proletario. Ahora, con respecto a la burguesía, ¿no? Este grupo humano compuesto pues por personas con un gran poder adquisitivo, llevan una misma eh, vida, ¿verdad? Costumbres, reuniones, dueños de empresas, de fábricas, mientras que encontramos pues en contraposición al obrero.
¿verdad? Estos obreros de condición humilde viven pues muchas veces en pequeñas habitaciones saturadas, eh, con bajos recursos económicos, con altas horas de trabajo, es decir, estamos hablando de 14 horas, 16 horas de trabajos continuos, ¿no? Ahí tenemos dos clases sociales y por lo tanto la ideología del proletario no va a ser similar a la ideología del burgués. El burgués está feliz, está contento, ¿verdad? Es la clase privilegiada y por lo tanto cada vez va a tener más poder y va a someter al obrero. El obrero, ¿no? En su condición ve que es explotado, ¿no? En su condición exige derechos, quiere cambios, quiere aumento de salarios, quiere baja pues de las horas de trabajo y por lo tanto se van a enfrentar. Todo ello depende también, ¿no? La ideología depende también, ¿no? De el lugar donde tú te encuentres, de la clase social a la cual tú perteneces. Nos dice la lectura que los ingleses Francis Bacon y Thomas Hobbes, y así como el italiano Giambattista, dice, se encuentran ciertos elementos de esta doctrina, pero la idea de que la totalidad cultural de cada época de la humanidad está condicionada por sus relaciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo. ¿A qué nos dedicamos nosotros? La burguesía, dueño de los medios de producción. Estamos hablando dueños de las fábricas, de las maquinarias, de la materia prima, mientras que el obrero solamente es dueño de su fuerza de trabajo. Características, ¿no? Del trabajo que tiene ciertas características, ¿no? Que se convierte en el núcleo de una filosofía de la historia solo en conexión con los movimientos sociales del siglo XIX. En la separata nos han colocado, pues, las imágenes de cada uno de estos representantes de estas ideologías. Por ejemplo, ahí tienes Carlos Marx, tienes a Bakunin, a Owen, a Giuseppe Mazzini, entre otros. ¿Qué viene a ser el liberalismo? ¿No? Nosotros hemos estudiado ya en el siglo XVIII la ilustración, ¿verdad? ¿Recuerdas la ilustración? ¿Te acuerdas pues que el auge de la ilustración se da pues en Francia en el siglo XVIII? Y por lo tanto, ¿cuáles eran los principios de estos liberales? ¿Qué es lo que querían estos liberales? ¿Qué exigían? Y es más, lo lograron, ¿verdad? Lo lograron gracias a la Revolución Francesa. ¿Cuáles serán estos principios? El principio de la libertad. Libertad para que tú te puedas expresar libremente. La igualdad, todos somos iguales ante la ley. Es decir, abajo la sociedad estamental, abajo pues el primer estamento, segundo estamento, tercer estamento. En el primero que se encontraba la nobleza, en el segundo que se encontraba el clero y en el tercero pues encontrábamos a la burguesía, al pueblo, a los siervos, al artesano, entre otros. Antes de la Revolución Francesa existía una sociedad estamental, pero después de la Revolución Francesa esta sociedad estamental se ve, de, cae, ¿verdad? Cae. ¿Quién lidera esta ilustración? Los burgueses liberales. ¿Qué nos plantea este liberalismo en el siglo XIX? ¿No? Se basa en la libertad individual, en la igualdad jurídica ante el Estado. Tiene los principios que viene a ser la soberanía popular, la soberanía del pueblo. El pueblo es quien elige a su gobernante. Hay que dejar de lado, pues, esa concepción que se tenía de que el rey gobernaba porque Dios quería que él gobierne. Estos conceptos nosotros lo veíamos pues en la monarquía absolutista, ¿verdad? Sus principios era pues el centralismo, el providencialismo y el regalismo. Pero ahora el liberalismo pues defiende estos principios. El pueblo es quien elige a su gobernante. Establece también una división de poderes. El poder corrompe al hombre y es por eso que eh, una sola persona no puede tener el poder ejecutivo, legislativo, judicial, porque corrompe y es por eso que es necesario dividir los poderes. Y la independencia, ¿no? La división, la independencia de los poderes del Estado y el respeto a la propiedad privada. Recuerda que esta ideología del liberalismo es defendida pues por la burguesía y por lo tanto tiene que defender pues sus intereses,
¿no? Y el interés de todos los burgueses es, ¿no?, el respeto a la propiedad privada. El Estado no debe intervenir en la economía, eso viene a ser el libre cambismo, ¿verdad? Hay que recordar que este burgués se dedica al comercio y por lo tanto, si encuentras un Estado autoritario, un Estado proteccionista, él no puede comerciar libremente, porque de repente este gobierno autoritario conservador puede aumentar los aranceles y eso perjudica económicamente a este sector. Es por eso que ellos están a favor de un libre cambismo. El Estado no debe intervenir en la economía. El Estado no puede fijar los precios. El Estado no puede decirte a qué actividad económica tú te vas a dedicar. Todo eso le corresponde pues al individuo, ¿no? Hay una exaltación pues por el individuo. No, esos son los principios que en realidad nosotros ya lo hemos tocado, ¿verdad? ¿No? Ahora empecemos a hablar acerca del conservadurismo, ¿no? Recordemos primero, chicos, nuevamente Francia. Ya hay que recordar Francia, hay que recordar la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, chicos, tenemos tres periodos históricos: una monarquía, una república y también pues un imperio. Y en el periodo imperial es liderado pues por Napoleón Bonaparte. Recordemos que Napoleón, al igual que su hermano José Bonaparte, y claro, fue coronado como rey de España con el título de José I, ellos son ilustrados, ellos difunden la ilustración también. Cuando Napoleón Bonaparte está luchando contra las coaliciones europeas, Napoleón pues cae, ¿sí? Cae, lo llevan pues a una determinada isla y es ahí donde esta coalición europea nombra como nuevo rey en Francia, ¿no?, a un Borbón, ¿no? Quien tiene que gobernar en Francia es la dinastía Borbón y por lo tanto llaman al hermano de Luis XVI. Recuerdas que Luis XVI y María Antonieta y sus hijos fueron a parar a la guillotina, ¿verdad? Pero el hermano de Luis XVI logró escapar de Francia en pleno proceso de convulsión. Cuando Napoleón es encerrado, llaman al hermano de Luis XVI, ¿no? Y a él lo coronan con el título de Luis XVIII. Y él trata de restaurar nuevamente esa monarquía, ¿no? Pero resulta que Napoleón escapa, pues. Así que Luis XVIII, esos son los 100 días, no, prácticamente, Luis XVIII tuvo que escapar nuevamente. Napoleón regresa a Francia, gobierna 100 días, son los 100 días de Napoleón. Nuevamente se forma una coalición europea y ahora sí derrota definitivamente a Napoleón en la batalla de Waterloo. Al ser derrotado definitivamente Napoleón, nuevamente regresa al poder Luis XVIII. Y por lo tanto, esta Santa Alianza que se había reunido, que reunía pues a todos los países europeos, ellos llegan a un acuerdo, ¿verdad? Llegan a un acuerdo y todos ellos todos ellos defienden pues una posición conservadora. Ellos justifican el retorno del antiguo régimen. ¿Por qué justifican el retorno del antiguo régimen? Porque ellos sostienen que el rey gobierna no porque el pueblo lo elige, sino porque Dios lo ha elegido y por lo tanto los vasallos no tienen por qué levantarse contra su monarca. ¿Quiénes están a favor de esta ideología conservadora? ¿La burguesía? Definitivamente que no. ¿El obrero? Tampoco. ¿Quiénes están a favor del regreso del antiguo régimen? Yo les pregunto, chicos, qué clase social está a favor del regreso de la monarquía? Porque esta clase social se va a ver beneficiada con el regreso del rey. ¿Serán los burgueses? ¿Será los campesinos, los obreros, la nobleza, el clero? Excelente, Valeria, ¿verdad? La nobleza, el clero. Ellos, ¿no?, justifican el retorno del antiguo régimen, porque imagínate si cambia el tipo de gobierno, los perjudica a ellos, ya no van a ser la clase privilegiada. Es por eso que ellos están justificando este antiguo régimen. ¿Te das cuenta, no?, que cuando hablamos acerca de ideologías, estamos hablando, pues, no, de un sector de la sociedad que defiende prácticamente sus intereses?
se oponen a las reformas liberales. Quieren mantener el orden social heredado, ¿verdad? Dios ha establecido esta sociedad estamental y por lo tanto nosotros tenemos que obedecer. Hay una coalición entre la nobleza y la Iglesia católica. La Iglesia que quiere seguir teniendo poder sobre la población, quiere controlar ideológicamente a la población y por lo tanto al Estado le conviene. Es por eso que hay cierta coalición entre estos dos sectores. Y claro que también defiende las tradiciones y los intereses de la Iglesia católica. En la Revolución Francesa, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué hicieron los liberales con la iglesia? Le quitaron sus propiedades. ¿Qué hicieron con la iglesia? Le dijeron, sabes que a partir de ahora, a las, em, quien elige pues los cargos eclesiásticos ya no viene a ser la iglesia, sino que viene a ser el Estado. Y a partir de ahora, em, este sacerdote, este cardenal, recibe un salario, sí, pero por parte del Estado. ¿No? Se va a establecer la constitución civil del clero y eso ha perjudicado pues a la Iglesia católica. Es por eso que esta iglesia dice que tiene que volver nuevamente al antiguo régimen donde la iglesia tenía mucho poder. Y eso nosotros lo vamos a ver claramente con el gobierno de Carlos X. Cuando toquemos el tema pues de la revolución de 1830. Ese viene a ser el conservadurismo. Este es un fundamento ideológico, ¿verdad? Que justifica, ¿no? Nuevamente vamos a repetirlo, ¿verdad? La legitimación del poder absolutista del rey. Y rechazan cualquier limitación del poder monárquico, así como también de las constituciones, porque tú sabes que una constitución, ¿verdad? Eh, a través de la Constitución se va pues a limitar el poder del rey. Es por eso que ellos están en contra también de la Constitución. Y a su vez también niegan la democracia, ya que argumentan que los gobiernos sustentados en la razón de los individuos no era confiable, ya que en la medida no todos los pobladores nacen iguales. Así que no puede haber un gobierno democrático, sino que tiene que existir el gobierno de este rey, ¿no? Que es como tu padre, que va a defender siempre a todo su pueblo. Y a su vez, ¿no? Busca restaurar los valores cristianos para cohesionar y a su vez también, pues, no es un control social y anular, pues, la influencia liberal. Recuerda que el liberalismo, ¿no? Recuerda que en el siglo XVIII la base de la ilustración, ¿cuál era? Era la razón, ¿verdad? El hombre tiene que razonar. A través de la razón tú puedes llegar al conocimiento, a la felicidad, al progreso. Pero el conservadurismo dice, no, nada que ver, ¿verdad? Hay que anular, pues, hay que restaurar esos valores cristianos, ¿no? Hay que anular esa influencia liberal. Y a su vez también este conservadurismo se opone, pues, a la libertad de prensa, ¿no? Ustedes no pueden expresarse libremente, está prohibido. Quien tiene que permitir de repente tu libre expresión, y claro, de acuerdo a los intereses de la monarquía, es el propio rey. A ver, veamos nacionalismo, ¿no? ¿Qué establece pues el nacionalismo? Nos dice, a ver, considera que existe una comunidad soberana unida por vínculos de raza, de lengua, de historia, y tradiciones. Esa viene a ser la nación, nos dice. Viene a ser la nación. Gracias, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos han colocado en la separata? ¿No? Defensa del derecho de autodeterminación política por cada nación, doctrina que exalta la patria y se expresó a través del romanticismo. ¿Qué viene a ser el romanticismo? Es un movimiento político, intelectual y cultural, ¿sí? Cultural.
Eh, el romanticismo exalta los sentimientos de la pertenencia histórica y legendaria, pues, de una nación, ¿no? Y está opuesta al universalismo del liberalismo racionalista. Y para sustentar ello, usa pues los mitos, las leyendas, las tradiciones populares, los cantares de gesta, los personajes heroicos. Y también pues, ¿no? Esta ideología del nacionalismo va a ser utilizada pues tanto por Alemania como por Italia para lograr la unificación italiana y también la unificación alemana. Pregunta, chicos, a todos nosotros, ¿no? Todos nosotros, profesores, somos peruanos, ¿ok? ¿Qué nos une a nosotros? ¿Qué nos une a todos los peruanos? La historia, profesora, la historia, claro, la historia. ¿Qué más nos une? La historia, la tradición, profesora. Profesora, hasta la comida, profesora, de repente puede ser, ¿verdad? La tradición, la historia. Pero ¿sabes qué? ¿No? El fútbol, ¿no? Aunque sabes que el fútbol no mucho aquí, creo que más es en Argentina, ¿no? Todos son 100% mujeres, varones, ¿verdad? El pollito a la brasa nos une, todo nos une, ¿verdad? Em, todos pertenecemos, ¿no? A esta nación. Pero ¿sabes qué? No sé si tú te has dado cuenta, pero como que no la sentimos mucho, ¿verdad? ¿Cuándo empiezas a sentir que eres tú 100% peruano? Cuando de repente pues te vas de viaje al extranjero. Imagínate, te vas a Alemania y estás viviendo en Alemania pues 10 años, ¿no? Y cuando estás en Alemania recién empiezas a extrañar mi país, el Perú, su gente, ¿no? Su historia, su tradición, Machu Picchu, Cusco, ¿verdad? ¿No? Recién ahí, ¿no? Tú que jamás colocabas de repente tu banderita por tu 28 de julio, ¿no? Quieres colocar tu banderita, te colocas de repente tu escarapela, ¿no? Y dices, mi querido Perú. Y por ahí de repente te encuentras con otro peruano porque le sacas al ojo, ¿verdad? Y te abrazas, no, tú eres peruano, yo soy peruano, hermanos, se empiezan a abrazar. ¿De dónde eres? Yo soy de San Juan de Gancho, tú del Callao, de la zona brava de repente, ¿no? Y se han identificado, empiezan de repente a recordar, ¿no? Su país, ¿verdad? Su comida, su tradición, ¿no? Y es más, están cantando el himno nacional los dos juntos. Muchas veces eso pasa, ¿no? Ustedes, chicos, ¿son nacionalistas o son chauvinistas? ¿Qué es chauvinismo, profesora? El chauvinismo es un nacionalismo, pero ya radical, ¿verdad? Radical. ¿Marxista? Bueno, todavía no estamos hablando del marxismo. Ahorita vamos a entrar al marxismo, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Nacionalista o chauvinista? ¿Ya? Chauvinista. Un extremo nacionalismo, ¿no? El chauvinista. Por ejemplo, Hitler, ¿no? Hitler, que nosotros conocemos la historia de Hitler, gobernó Alemania, llevó a Alemania a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hitler era chauvinista, ¿no? Un extremo nacionalismo. Antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año de 1939, Hitler hablaba pues acerca del espacio vital, ¿no? El espacio donde se tiene que reunir, pues, donde se tiene que desarrollar su raza, ¿no? La mejor raza. Él decía, todos los que pertenecemos a la raza aria, a la raza germana, tenemos que estar unidos. Él decía, oye, Austria, ¿tú por qué estás separada? ¿Por qué estamos separados? Si nosotros pertenecemos a la misma raza. Yo soy germano, tú eres germano, ¿no? ¿Qué nos une? La historia, la tradición, las costumbres, ¿verdad? Y es más, hasta nos une una derrota frente a la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, tenemos que buscar la revancha. Hitler, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hitler es un gran orador
y colocaba parlantes no solamente al interior de Alemania, sino que también colocaba parlantes en la frontera con Austria. Y todos los días era el mismo discurso, la raza superior, el darwinismo social, ¿no? La raza, la mejor raza. ¿Quién era? Los germanos. Y por lo tanto ellos tenían que gobernar el mundo. Y es por eso que este discurso va a calar muchísimo en Austria. Y por lo tanto Austria dice, claro que sí, ¿verdad? Somos uno solo. Y por lo tanto Austria se va a, se van a unir ambos. ¿Sí? Se van a unir ambos, van a ser una sola nación, ¿no? Porque ellos son germanos. Es por eso que en ese contexto, estamos hablando del año 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Francia veían pues cómo Hitler logró pues anexar a Austria y decía, oye, pero Hitler se está volviendo poderoso. Pero ellos decían, sí, no, pero no importa, hay que dejarlo, ¿no? Porque Hitler es anticomunista y eso significa que va a llegar un momento en el cual se va a enfrentar a la URSS y eso nos conviene a nosotros. Pero tú sabes que la historia es otra, ¿verdad? Y eso lo vamos a tocar ya en la próxima clase. Eh, el ejemplo de Hitler es que es chauvinista, ¿verdad? Un extremo nacionalismo, ¿no? Aquí el día de hoy estamos tocando sobre el nacionalismo, ¿verdad? Que une a toda esta sociedad. Principios de exaltación de la patria, la autodeterminación política y está vinculado pues al romanticismo. Vamos a hablar un poquito, ¿sí? Acerca de la unificación italiana y la unificación alemana. Ya que estamos tocando esta ideología, ¿sí? Ejemplos del nacionalismo, viene a ser la italiana y la alemana. Resulta que antes Italia, lo que el día de hoy conoces como Italia, ¿no? La península itálica, antes no estaba conformada, no se llamaba Italia, sino que estaba compuesta por 7 estados. 7 pequeños estados. A ver, vamos a buscar los 7 estados. Déjame buscar un momentito. El mapa de la unificación italiana. Ahí está. Ok. A ver, ahora te lo muestro. Ahí está. A ver, para que veas. Esta es. Ok. A ver, déjame un momentito. Aquí está, ahí está. Ya, ¿lo puedes ver? Sí, ¿verdad? ¿Ya está pasando? Uy, está muy pequeña. Déjame aumentar un ratito. Vamos a ver si quiere. No quiere ya, no quiere. No se puede, no se puede más. Ya, ahí está. Ya, ahí está. En algo se puede observar. ¿Observan el mapa, chicos? ¿Observan el mapa? ¿Sí? Ese es el mapa de la unificación italiana. Esa es la península itálica. Antes no era pues Italia como conocemos el día de hoy, sino que estaba compuesto por 7 estados. Mira, tienes el reino de las 2 Sicilias, tienes también pues a Veneto, Lombardía, Saboya, Piamonte, ¿verdad? Parma, Toscana, ¿no? Estaba compuesta por 7 estados, ¿sí? Pero el rey de Piamonte y Cerdeña va a, a luchar por conseguir pues esta unificación. Tenemos pues el rey Víctor Manuel, ¿no? Él tenía una monarquía constitucional de Piamonte y por lo tanto él va a buscar la unificación de todos estos territorios. Y otro de los promotores viene a ser pues el conde de Cavour, que va a ser considerado como el forjador de esta unificación italiana. Pero hay un pequeño problema. Mientras ellos quieren unificarse, hay también opositores. Por ejemplo, Austro-Hungría, ¿no? Austro-Hungría que no permitía la unificación, y es por eso que el rey de Piamonte y Cerdeña, para lograr esta unificación, va a pedir ayuda. ¿De quién, profesora? De Napoleón III. ¿Quién es Napoleón III? Es el emperador de
de Francia. Napoleón III es el sobrino de Napoleón Bonaparte y en ese momento estaba gobernando Francia. Así que le piden ayuda. Es por eso que Napoleón III va a apoyar y por lo tanto va a derrotar a Austria. Y a cambio de ello, ¿no? Napoleón va a recibir, pues, territorios, ¿no? Es decir, Francia va a recibir a cambio Niza y Saboya. Y gracias a ello va a poder, pues, unificarse. Mientras que Austria, si bien fue derrotada, de todas maneras, pues, se le va a entregar Lombardía, ¿sí? Estamos hablando solamente de algo, ¿no? Datos precisos, ¿ok? En esta unificación también vamos a ver, pues, ya que estamos con la unificación italiana, te voy a mostrar también el mapa de la unificación alemana. Surge en este contexto. A ver, creo que este mapa está bien. A ver, vamos a mostrarte. Con respecto a Alemania es similar, chicos, ¿sí? Con respecto a Alemania, antes no es Alemania como conocemos el día de hoy, sino que estaba compuesta por 40, a ver, déjame aumentar el tamaño. Yo creo que ahí, ¿no? Con respecto a la unificación alemana, chicos, que se produce en 1871, antes estaba compuesto por 40 estados y los dos estados más poderosos era Prusia y también era Austria. Pero el promotor de esta unificación alemana es el rey Guillermo I. Pero quien va a estar detrás de toda esta unificación viene a ser pues Otto von Bismarck, ¿no? Más conocido como el canciller de hierro. Más conocido, y también lo vamos a ver durante la etapa del imperialismo y en tu separata también tienes ahí al canciller de hierro que va a estar presente en la división pues de África. Él es un líder autoritario, opuesto a la participación popular, ¿verdad? Pero es nacionalista y él está convencido que es necesario la unificación, pero sin influencia austriaca, ¿sí? Es por eso que él logra la unificación, pero ¿sabes qué? También hay opositores, ¿no? ¿Quién está opuesto a esta unificación? Francia. Es decir, en Francia, ¿quién está gobernando? Napoleón III, porque Francia sabe que de por sí estos pequeños estados son económicamente poderosos. Imagínate la unificación. Sería pues no un problema para Francia, ¿no? Su vecino sería pues muy poderoso y puede de repente pues hasta enfrentarse con Francia. Es por eso que Francia no está de acuerdo con esta unificación. Es por eso que Francia se va a enfrentar también con, eh, con, con estos estados. Pero Francia es derrotada y después de la derrota, Francia va a tener que ceder territorios a Alemania, lo que viene a ser pues Alsacia y Lorena. Y estos territorios que va a perder Francia van a ser reclamados durante la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia, ¿qué pasa con Alemania? Alemania se convierte pues en un estado poderoso y pujante, ¿no? Se convierte en un estado industrial en Europa. Pero ¿sabes cuál es el pequeño problema? Es que nació demasiado tarde, pues. Y como es la última potencia en surgir como un estado nacional, ello le va ello va a tener pues inconvenientes. Por ejemplo, la falta de colonias. Lo que pasa es que cuando estos países europeos se reúnen para dividirse el continente africano, a Alemania solamente le va a tocar pues pocas colonias, porque él fue el último en unificarse. Porque estas colonias fueron repartidas pues mayormente entre Inglaterra, que era la primera potencia mundial, entre Francia, que era la segunda potencia mundial, la tercera sería pues Alemania, pero como tardó unificarse, ¿verdad? Solamente le toca pues, pocas colonias. Y profesora, ¿qué significa que tenga pocas colonias? ¿Por qué es importante una colonia? Es importante para poder, es un mercado, ¿verdad? Todo lo que tú produces lo vendes en tus colonias. Es también, pues, fuente de materia prima y a su vez también tienes mano de obra barata. Alemania, después de la unificación, va a forjar pues un poderoso ejército, un ejército muy profesional y con una tecnología bélica
de punta para asegurar pues todos sus intereses geopolíticos estratégicos y más adelante pues iniciar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ok, regresemos, ¿no? Estábamos ya en liberalismo, conservadurismo, nacionalismo y vayamos por el socialismo, ¿sí? Vamos por el socialismo. ¿Qué nos dice el socialismo? Considera, dice, injustas las relaciones sociales capitalistas y se divide pues en dos propuestas, el socialismo utópico y el socialismo científico. No es chico, no es que ellos para el siglo XIX ellos se cataloguen, oye, ¿sabes qué? Yo soy utópico, ¿ah? ¿Sabes qué? Yo soy científico, no, sino que los estudiosos al investigar sobre estas ideologías vieron pues no dos posiciones diferentes y por lo tanto se les llamó pues no a un grupo los utópicos y al otro grupo los científicos, ¿ok? ¿Qué proponen los socialistas utópicos? Es más, chicos, ¿qué significa utópico? ¿Qué significa utópico, chicos? ¿Qué es utópico? ¿Por qué utópico? ¿Y quién está a favor de esta ideología? ¿La nobleza? ¿El burgués? ¿El proletariado? ¿Quién está a favor de este socialismo, de esta ideología socialista? Muy bien, ¿no? El utópico es un estado idealizado, ¿verdad? Ok, sí. Eh, ¿Quién es cosmovisión de un estado? Eh, ¿En qué sentido, Harold? ¿No? Cuando, por ejemplo, utópico, ¿qué significa utópico? Algo ideal, ¿verdad? Algo ideal, ¿no? Algo ideal, ¿no? No se da en la realidad. Las propuestas de los socialistas utópicos suena bonito, chicos, suena bonito. Y es más, ¿no? Porque el socialista utópico te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué pelearnos? Hay que llegar a un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo entre el burgués entre el capitalista y el obrero. Y juntos de la mano van a poder crecer, ¿no? Pero eso es mentira. Suena bonito, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Debe haber un cambio, sí, pero un cambio moderado, un cambio pacífico. Pero eso no se da en la realidad. Porque tú crees que el burgués va a querer perder. ¿Tú crees que el burgués va a querer dar parte de lo que él gana al proletario? No va a querer. Él cada vez va a querer más poder, va a ganar más, ¿verdad? Y el proletario cada vez va a ser explotado. Mientras que el socialismo científico, Carlos Marx establece que no puede haber un cambio a través de la manera pacífica. Es imposible, no se da en la realidad. Nunca vas a poder llegar a acuerdo con un burgués. El burgués va a querer que tú trabajes 14 horas, 15 horas, 16 horas y 17 horas. Y es más, si es posible que trabajes todo el día. Si trabajas todo el día, eso significa que hay más plata para ellos. Mientras tú, ¿verdad? Eres explotado. Y es por eso que Carlos Marx sostiene que para el cambio de una sociedad no puede ser por la vía pacífica, tiene que ser por la vía violenta, una revolución, y una revolución liderada por este proletario, ¿no? Ahí tenemos a estos dos, el utópico y el socialista científico. Nos dice que el utópico, ¿no? Bajo este precepto, pues, de que el ser humano es bueno por naturaleza, consideraba, pues, que era posible eliminar la lucha de clases de manera violenta, siempre y cuando se suprimía, pues, la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? ¿Qué son los medios de producción? Como te comenté, ¿no? Son las industrias, las máquinas, la materia prima, los campos de cultivo, ¿verdad? Pero, ¿no? Transformarla en una propiedad colectiva, donde ambos sectores se benefician, ¿no? Eso es lo que propone, pues, el socialista utópico. ¿Qué nos dice la separata? Bueno, nos dice desigualdad puede resolverse pacíficamente, reemplaza la privada por la colectiva, promueve la colaboración, ¿verdad? Fue, por ejemplo, el caso de uno de estos socialistas utópicos. Él decía, sí se puede llevar a la práctica, y por lo tanto él tenía una industria, ¿sí? Una fábrica. Y él decía, en esta fábrica, mientras en otras están pues los obreros trabajando más horas de trabajo y menos paga, en mi fábrica
son menos horas y más paga. Obvio que la gran mayoría va a querer trabajar ahí, ¿verdad? Pero no solamente eso, ¿ya? Sino que también a estos obreros que de repente tienen niños menores en casa y que no puedes dejarlos solo, ¿verdad? No hay una persona que pueda cuidarlos. Entonces tú puedes traer a tu hijo a tu trabajo, porque se va a establecer como una especie de guardería. Obvio que el obrero va a decir, oye, qué buena gente, ¿verdad? No, mira, me está apoyando. Y no solamente eso, sino que también se va a vender productos de primera necesidad a los obreros, con precios bajos, claro, ¿no? Y es más, ese dinero que logra recaudarse se va a repartir entre los obreros. Conclusión, chicos, ¿qué pasa con ese empresario? ¿Qué pasa con la fábrica? ¿Va a ingresar más dinero? ¿Se va a la quiebra? ¿Qué pasa con esa fábrica? ¿Qué va a pasar con ese burgués? ¿No? Claro, de que brinda beneficios, claro que sí, ¿no? Pero que también causa gastos, ¿verdad? Se va a la quiebra. ¿Eso qué quiere decir? Que no se dé en la práctica, pues. Uno de ellos va a perder y ese sector que va a perder es la burguesía. ¿Y tú crees que la burguesía va a querer perder? No, pues. Es por eso que, ¿no? Es muy bonito lo que proponen, ¿verdad? Suena coherente, hay que llegar a un acuerdo, pero no se da en la realidad. Es por eso que no lo llaman socialismo utópico. Veamos la propuesta de Carlos Marx, ¿no? Él nos dice, la lucha de clases es el motor de la historia. A ver, vamos a ver el Jamboard. Creo que la primera clase te mostré este Jamboard. A ver, vamos a ver dónde está. Um, Creo que es esto. Aquí está, aquí está. No, ese no es. No, ese sí es. A ver, déjame mostrarte un momentito. Ya, sí es, esta sí es. A ver, aquí está. A ver, hoy no quiero compartir, ¿qué pasó? El Jamboard no responde, dice. A ver, espera un momentito que... Ups. A ver, chicos, un momento que está cargando. ¿Me están escuchando o no me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? A ver, por favor. Chicos, ¿me escuchan? No, ¿verdad?
Buenos días, jóvenes. Disculpen, la profesora ya está entrando. Un momento, por favor, espere. Ya chicos, regresé. ¿Están? Sí, ¿verdad? Ya, ok. Lo que no sé qué pasó, se fue un rato la conexión, pero ya todo bien. A ver, ya. Sí, siempre lo escuchamos. ¿Sí? Ya, ok, ok, ya todo bien, ya, todo está bien. A ver, ya, a ver, a ver, ya. Justo lo que pasa es que estaba compartiendo una pizarra y no sé si... Ahí está la pizarra. Esta imagen te la presenté creo que en la primera clase, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo. Esta es la propuesta de Carlos Marx, chicos, ¿no? ¿Ven la imagen? Sí, para los que están con celular, ¿logran observar la imagen? No hay ningún problema, ¿verdad? Esta imagen está a puño y letra, no, a lapicero, lapicero. Mira, la propuesta de Carlos Márquez nos dice, Marx nos habla acerca de los diferentes modos de producción. Primer modo, segundo modo, tercer modo, cuarto y quinto modo de producción, ¿sí? Cuando habla acerca de modos de producción, él establece, pues, el modo de producir o la forma como producir, cómo el hombre se organiza para producir. Y por lo tanto, él te habla, pues, no, mira, de una comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y también el comunismo. En la comunidad primitiva, nosotros vamos a ver que, si tú te das cuenta, no existe la lucha de clases sociales. ¿Por qué? Porque el hombre recién aparece, ¿verdad? El hombre recién pasa por ese proceso de hominización y por lo tanto el hombre se enfrenta a la naturaleza. Mientras que en el segundo modo de producción tenemos ya pues al esclavismo, en la cual nosotros podemos observar que en la cúspide se encuentra pues el esclavizador que está explotando al esclavo. Tenemos a dos clases sociales que se están enfrentando por el poder. Profesora, ¿qué culturas se van a desarrollar? ¿No? ¿O qué culturas van a ser esclavistas? Por ejemplo, tenemos pues a Mesopotamia, a China, a la India, tenemos a Grecia, tenemos a Roma. Son sociedades esclavistas. Si queremos hablar de Roma, por ejemplo, pongamos pues el caso del patricio que está en la cúspide, que está explotando pues al esclavo, ¿verdad? Si hablamos de repente de Atenas, al ateniense, ¿verdad? Si hablamos acerca de Esparta, al homoyoy o espartano, son clases sociales que se encuentran, que son privilegiadas, que están explotando a ese esclavo. En el tercer modo de producción, nuevamente observamos la lucha de clases sociales. El señor feudal que está explotando ese siervo de la gleba. Este señor feudal que es dueño de los medios de producción, que es dueño de las tierras. En el cuarto modo de producción tenemos nosotros al capitalismo, ¿no? Hay que recordar, chicos, que a su vez el capitalismo pasa por tres fases: el mercantilismo, el industrialismo y el imperialismo. Cuando yo hablo acerca de mercantilismo, estamos hablando acerca de la acumulación de metales preciosos. Por ejemplo, para el siglo XVI, España se convierte en la primera potencia mundial, gracias a todo el oro, toda la plata que sale de sus colonias. Por ejemplo, el caso del Perú, Virreinato del Perú, ¿verdad? Tenemos primera fase, el mercantilismo. Segunda fase viene a ser el industrialismo. Por ejemplo, el desarrollo de la primera, segunda revolución industrial. La primera revolución industrial que es liderada por Inglaterra. Segunda revolución industrial que es liderada por Alemania, por Estados Unidos. Y la tercera fase del capitalismo viene a ser pues el imperialismo. Es la fase superior del capitalismo. Estamos hablando del siglo XIX hasta la actualidad. Profesora, o sea, siglo XIX, XX, y ahora que estamos pues siglo XXI, ¿estamos en esa fase del imperialismo? Sí, pero estamos hablando pues de que el imperialismo cambia también, ¿no? Tiene unos matices dependiendo pues, ¿no? Del espacio geográfico.
Ahora, con respecto a la propuesta de Marx te dice, en todas las sociedades, ¿sí? Vamos a observar la lucha de clases sociales. ¿Observas la lucha de clases sociales o no? ¿No? Hay dos clases sociales que se están enfrentando por el poder. En el capitalismo tú observas a esa burguesía que se enfrenta con el proletariado, ¿sí? La burguesía que ahora es dueño de los medios de producción. A ver, chicos, pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo le llevó a la burguesía tomar el poder? ¿Cuánto tiempo, chicos? ¿Cuándo por primera vez escuchamos hablar acerca de la burguesía? ¿Recuerdas o no recuerdas? ¿Cuándo fue la primera vez que hablamos de burguesía? Hay que recordar, pues, Edad Media. ¿Te acuerdas de la Edad Media? ¿Te acuerdas del feudalismo? Cuando hablamos acerca del feudalismo de la Edad Media, teníamos que estar dividida en tres periodos: la Alta Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media. ¿Sí? Y ahí teníamos nosotros el nacimiento de la burguesía. Es decir, estamos hablando pues no del siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. La burguesía logró tomar el poder político en Francia, ¿verdad? En Francia, porque en Inglaterra fue en el siglo XVII, ¿verdad? Cuando uno estudia historia, chicos, ¿no? Se da cuenta que todos estos procesos no son de un día para otro. Estamos hablando de siglos. A la burguesía le ha tomado un aproximado de 6 siglos llegar al poder, ¿no? Muchos de nosotros a veces, ¿no? Nos preguntamos y de repente pues decimos, oye, pero yo cuando nací existía este tipo de gobierno. Cuando mi padre nació también existía este tipo de gobierno. Cuando mi abuelo estuvo vivo también existía este tipo de gobierno. Y por lo tanto tú concluyes que entonces ese tipo de gobierno fue siempre de esa manera. Pero tú te vas a dar cuenta que todo un proceso no es de un día para otro. Estamos hablando de ciclos, estamos hablando de 600 años, 500 años, 700 años. Para eso sirve la historia, para poder conocer el desarrollo de una sociedad. Y la propuesta de Carlos Marx es este quinto modo de producción, el comunismo. Pero claro, Carlos Marx te dice, em, cuando todas las sociedades hayan pasado por el socialismo, recién están preparadas, ¿no? Para Para el comunismo no, no, todavía no, porque se supone que el proletario se está levantando en armas contra la burguesía y el proletario tiene que ganar y por lo tanto va a existir una dictadura del proletariado, es decir, el socialismo. El socialismo viene a ser el tránsito hacia el comunismo. Profesor, una preguntita. ¿La URSS llegó a ser comunista? No, la URSS no llegó a ser comunista, llegó a ser socialista. Profesora, pero yo en el libro, mi profesor me explicó que sí era comunista. No, no llegó a ser comunista. Lo que pasa es que muchas veces confundimos los conceptos, los términos. Por ejemplo, el día de hoy, yo he escuchado en los medios de comunicación que siempre dicen, y China comunista. El día de hoy, ¿China es comunista? ¿Es una sociedad comunista? ¿Qué dices? No, ¿verdad? No, recontracapitalista, ¿verdad? China es recontracapitalista, pero mira, ¿no? El término que utilizan, ¿no? La China comunista. Utilizan mal los términos, por eso se confunde, ¿no? Carlos Marx te dice, primero el socialismo, y del socialismo recién el comunismo, y en este quinto modo de producción, recién nosotros vamos a poder, ¿no? Establecer la igualdad, ¿no? La igualdad, ya no va a haber, pues, no el burgués, el proletario, sino una igualdad. Se va a abolir también la propiedad privada. Cuando yo escuché por primera vez abolición de la propiedad privada, lo primero que vino a mi cabeza fue, ¿propiedad privada? ¿Qué significa? Que mi casa que me he comprado con tanto esfuerzo, lo he construido, voy a tener que compartirlo con mis vecinos. No, no me parece. Eso significa que mi carro voy a tener que compartirlo también con otras personas. No, que me van a quitar mi propiedad. No, esto no estoy a favor. Pero cuando tú lees un poco más, ¿sí? No, Carlos Marx no se refiere a ese tipo de propiedad privada.
Cuando él habla acerca de propiedad privada, está hablando, pues, no, acerca de los grandes centros productivos, como por ejemplo las minas. Una mina no le debe pertenecer, pues, no a unos cuantos capitalistas, sino que le tiene que pertenecer a todo el Estado, a toda la nación, y todos tienen que verse beneficiados. Por ejemplo, de repente, a ver, en el caso del Perú, las minas que existen en nuestro territorio, por ejemplo, el del NOR, por ejemplo, Sedapal, ¿no? Que tiene que ser administrado por el Estado, ¿no? Y el Estado tiene que beneficiar al pueblo. Estas son las propuestas de Carlos Marx, ¿sí? Él nos dice, la lucha de clases sociales es el motor de la historia. No es que, profesora, las dos clases sociales se enfrentan y después se acaba el mundo, no. Se acaba la historia, no. Sino que nace una nueva clase social. ¿Qué es la plusvalía? Si no pregunta de examen de admisión, chicos. ¿Qué es la plusvalía? Ustedes están revisando sus exámenes pasados, ¿verdad? Es el trabajo no remunerado por parte del patrón, ¿verdad? El patrón te explota, utiliza tu mano de obra, pero no te paga lo que realmente debería, ¿verdad? Ese viene a ser la plusvalía. Anarquismo, otra ideología, promueve la eliminación del Estado, considerando eh, la absoluta libertad de cada individuo. Dice, ni Dios, ni patria, ni ley. A ver, ¿qué nos han colocado en la separata? Dice, promueve la supresión del Estado, plantea la creación de sociedades de autogestión. Ellos están en contra de todo tipo de autoridad. No Estado, no Fuerzas Armadas, no Iglesia. ¿Tú crees que se puede aplicar este tipo de ideología en nuestro territorio? ¿Se puede o no se puede? ¿Se podría? En el Perú hay leyes, ¿verdad? Que no la respeten. Imagínate si se aplicaría este tipo de gobierno. Aquí no se podría, de repente en Europa sí, de repente en el Asia sí, ¿no? Que son muy respetuosos de las leyes, pero aquí no. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué está en contra, ¿no? De todo tipo de institución? Porque te dice que limita la libertad del hombre. Dice, su sociedad ideal planteaba la conformación de comunas autogestionarias, conformadas en ausencia de la propiedad privada y del Estado. Tenemos ahí sus representantes que vienen a ser Bakunin, que estaba a favor, pues, eh, del proletariado, ¿verdad? Del proletariado, la ayuda del proletariado. Para pasar este tema, chicos, quiero comentarte que las obras principales de Carlos Marx viene a ser, pues, El Capital, ¿no? Son los tres tomos que trabaja con Federico Engels y también el Manifiesto del Partido Comunista, que es un pequeño folleto, ¿sí? Es un pequeño manual donde Carlos Marx es alemán, por si acaso, ¿ah? Carlos Marx, él te dice, y los trabajadores del mundo unidos. Él no dice trabajadores de Alemania o de Francia, él dice trabajadores del mundo unidos contra el burgués que nos explota. Ok, terminamos ideologías. Vayamos a ver, pues, las revoluciones liberales del siglo XVIII. Perdón, del XIX. Nos dice, es un proceso por la cual las burguesías buscaron recuperar el poder basado en los principios del liberalismo, en oposición a ese sistema conservador, ¿sí? Tenemos la Revolución de 1830 y también la Revolución de 1848. A ver, recordemos nuevamente, a ver, después de Napoleón Bonaparte, está gobernando Luis XVIII, ¿verdad? Luis XVIII, el hermano de Luis XVI. Profesor, ¿y quién es Carlos X? También es el hermano de Luis XVI que murió en la guillotina. Hablemos primero de Luis XVIII, ¿no? Luis XVIII pertenece a la dinastía de los Borbones. Carlos X también pertenece a la dinastía de los Borbones. Luis XVIII, cuando tomó el poder, ¿sí? Va a convivir con los liberales, ¿sí?
va a mantener su presencia política en el Parlamento. Eso es lo que hace Luis XVIII, porque Luis XVIII se da cuenta de que estos burgueses que han logrado tomar el poder político, que han pasado, pues, no, luchas sangrientas, muertes, ¿verdad? Todo el proceso de la Revolución Francesa, ellos no van, ya que han ganado ahora el poder, ¿verdad? Han ganado derechos, no van a querer perderlo. Y si él va a querer instaurar una monarquía absolutista, eh, va a haber nuevamente enfrentamientos. Es por eso que Luis XVIII va a gobernar, pero de manera moderada. Si bien se ha instaurado en Francia nuevamente una monarquía absolutista, pero él gobierna de manera moderada, porque permite la participación de los burgueses liberales en el poder político. Permite a su vez también la libertad de prensa. Si bien en ese contexto se producen levantamientos armados, por ejemplo, la Revolución Blanca, en la cual pues muchos de estos ultraconservadores, ¿verdad? Monarquistas que van a perseguir pues a los que apoyaron a Napoleón Bonaparte, a los que estaban a favor de la Revolución Francesa, él no va a intervenir, ¿no? No va a intervenir a favor ni va a intervenir en contra. A la muerte de Luis XVIII, quien toma el poder es Carlos X, su hermano, y él es el principal representante de la restauración absolutista en Francia, ¿no? Y por lo tanto, pues su gobierno va a favorecer abiertamente a la nobleza, ¿no? Porque él quiere implantar una monarquía absolutista. Es por eso que favorece a la nobleza y también, pues, al clero. Y, por ejemplo, ¿qué le va a exigir a esa burguesía? Esa burguesía que de repente logró tomar posesión de las posesiones de los nobles, ¿sí? Ahora, pues, les va a exigir pagar una indemnización a esa nobleza. Y si no pagan esa indemnización a la nobleza, entonces, pues, se le va a confiscar sus cuentas bancarias, ¿no? Por ejemplo, también, para apoyar a ese clero, eh, perdón, claro, para los que atacaron al clero también pues no van a recibir ciertas sanciones. Carlos X en realidad quiere instaurar un gobierno absolutista. Es por eso que, ¿no? Pero en su primer momento él trató de instaurar un gobierno absolutista, pero democráticamente, ¿no? Así que él hace un llamado al pueblo, trata de convocar, pues, a un proceso electoral, pero pierde. Y es por eso que él establece las ordenanzas de Saint-Cloud. ¿Qué dice estas ordenanzas? Va a establecer ciertas medidas en las cuales pues va a tratar de limitar la participación de esta burguesía. Va a eliminar también pues la libertad de expresión y va a confiscar pues diversas imprentas. Estas imprentas que muchas veces los dueños eran pues liberales y van a criticar la acción de Carlos X. Es por eso que el pueblo, esta burguesía, al ver que Carlos X quiere instalar nuevamente su poder absolutista, se le va a levantar en armas y también va a buscar el apoyo, pues, de otros sectores sociales, como por ejemplo del pueblo. A este hecho se le conoce, pues, como las tres gloriosas jornadas, ¿no? Tres gloriosas jornadas porque son 3 días consecutivos en la cual el pueblo sale a las calles a protestar, forma pues barricadas, o sea, mismo escenario de la Revolución Francesa, ¿no? Son 3 días continuos, el 27, el 28 y el 29 de julio de 1830. Va a ser pues un enfrentamiento muy violento y a su vez también va a recibir apoyo, este movimiento va a recibir apoyo de un sector del ejército. Y por lo tanto, pues ellos consideraban que las medidas que había tomado Carlos X eran impopulares. Carlos X, al ver que no tiene ya el control político, no le queda de otra que retirarse de Francia. Y es por eso que desconocen el gobierno de Carlos X y a su vez pasan a elegir pues a un nuevo rey.
Y ese viene a ser, pues, Luis Felipe I, más conocido como el rey burgués. Y a su vez también se establece a partir de ese momento una monarquía constitucional. Ahora, ¿por qué se le llama el rey burgués? Él es Luis Felipe de Orleans, ¿no? Más conocido como Luis Felipe I, porque él vive la vida de un burgués, chicos, ¿sí? Es decir, pues, por ejemplo, sus hijos van a una escuela donde van niños burgueses. Su esposa, si bien vive en el palacio, pero ella también se dedica a los quehaceres de la casa junto con otras mujeres que la apoyan, ¿no? Él vive la vida de un burgués, tiene costumbres burguesas, se reúnen pues en un mismo espacio para poder compartir, ¿no? Eh, vive, ¿no? Netamente la vida de un burgués. Pero ¿sabes qué? Cuando él llega al poder, eh, también él primero favorece pues a la alta burguesía, ¿no? Porque tú sabes que hay una alta burguesía, hay una baja burguesía, el pueblo, ¿verdad? Pero él prefiere elegir a una alta burguesía, ¿no? Y discrimina pues a la clase media, discrimina también a los obreros. Esta clase desfavorecida trata de exigir pues derechos, ¿sí? Derechos políticos, pero no se las da, ¿ya? Ellos exigen pues el voto universal, pero tampoco lo consiguen, ¿no? Hay una miseria del proletariado, hay una explotación del proletariado, el proletariado exige menos horas de trabajo, más paga, pero no se soluciona ese problema. Y a eso tienes que también, pues, sumarle la crisis de las patatas en 1848, es decir, una crisis agrícola. Si hay una crisis agrícola, chicos, ¿qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con los productos? Tienden a escasear. Y si tienden a escasear, ¿qué pasa con los precios? ¿Tienden a subir o tienden a bajar? ¿Qué pasa, chicos? ¿Sube o baja? Los precios suben, ¿verdad? Los precios suben. Y eso perjudica, pues, económicamente a todo este sector, a la, a, a la, a la clase media, a los obreros, a la baja burguesía. Y esto a su vez también se extiende pues en la industria, ya que va a existir una quiebra de empresas. Es por eso que la gente sale a las calles, protestas, hay paros masivos, hay todo un malestar. Y es por eso que Luis Felipe, al ver que hay todos estos problemas, él trata de suspender los derechos, como por ejemplo la de reunirte libremente, la de asociarte, y es por eso que elimina los banquetes. ¿No? Banquetes públicos. Banquetes públicos no significa, pues, ya, profesora, yo escucho banquetes y eso significa que yo voy a ir a comer, ¿verdad? Yo voy a bailar. En esos banquetes públicos, eh, los oradores, ¿no? Llegaban a esos banquetes y debatían acerca del tipo de gobierno que se estaba viviendo, si era correcto o si era necesario, pues, cambiar ese tipo de gobierno. Y es por eso que él las va a prohibir. Cada vez su gobierno se estaba volviendo autoritario. Es por eso que se inicia pues las jornadas de febrero, en la cual pues la Guardia Nacional va a apoyar a estos grupos revolucionarios de pequeños burgueses liberales, de obreros, que exigen pues el voto universal. Y por lo tanto no le queda de otra que a Luis Felipe abdicar y se va pues a Inglaterra. Y en ese pequeño contexto, chicos, nace un gobierno provisional. Este gobierno provisional va a tratar de solucionar estos inconvenientes que tiene el pueblo. Por ejemplo, va a decretar el sufragio universal masculino, va a eliminar la pena de muerte, va a establecer la libertad de prensa, la libertad de huelga, la abolición de la esclavitud en los dominios coloniales, pero no es suficiente porque el pueblo, porque los obreros quieren pues menos horas de trabajo, quieren solamente 10 horas diarias, mejoras salariales. Y por lo tanto ellos eh, han exigido a ese gobierno provisional, ¿no? Su pliego de reclamos, pero no lo cumplen. Es por eso que lleva este gobierno provisional llama a, a elecciones y quien logra ganar en esas elecciones
es pues Luis Bonaparte. Ellos decían, necesitamos un hombre fuerte, ¿no? A un hombre que con el solo hecho de tú escuchar su nombre, tú digas, yo quiero que él me gobierne. ¿Y quién era ese hombre? Era pues Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Y por lo tanto, Luis Bonaparte va a llegar al poder. Y cuando él se convierte en el presidente, se va a establecer pues la Segunda República. ¿Por qué Segunda República? Porque la primera lo hemos visto nosotros durante el proceso de la Revolución Francesa. Ahora tenemos nosotros la Segunda República con Napoleón. Su parentesco legendario con su tío, pues no, le va a dar el respaldo, pues no, de toda la población. Napoleón Bonaparte en realidad se va a aliar pues con sectores burgueses más conservadores, va a tratar de tomar todo el poder, ¿no? Y es más, va a tratar de reelegirse de manera pues inmediata y es por eso que él se da cuenta que es imposible. Es por ello que él da un golpe de Estado, ¿no? Elimina la Asamblea Nacional, establece una nueva constitución y por lo tanto él se convierte en el emperador. Y nace el Segundo Imperio. El Segundo Imperio eh, liderado pues por Napoleón III. Ahora, hablar de Napoleón III es muy importante, chicos, porque Francia para esa época, para el siglo XIX, es la segunda potencia. La primera es Inglaterra, segunda potencia es Francia, con su líder Napoleón III. En realidad Napoleón tiene dos etapas. La primera, pues, no es, se caracteriza porque es muy autoritario, ¿sí? Y se va a eliminar ciertos derechos liberales. Por ejemplo, la libertad de prensa, por ejemplo, la organización política, y a su vez también va a suprimir a todos los que están en contra de su gobierno, ¿no? Y va a tener apoyo del ejército, de la iglesia y también de la alta burguesía, y eso permite que él se mantenga en el poder. Pero su segunda fase, ¿sí? Él pues ya va a establecer reformas liberales, Francia va a desarrollar pues su industria ferroviaria, ¿no? Es decir, hay un gran desarrollo industrial, ¿sí? Se caracteriza pues por una estabilidad política, una estabilidad económica, también diplomática, pero el problema se encuentra cuando, y es más, al igual que su tío, también pues va a tomar nuevos territorios, nuevas colonias, pero el problema se suscita cuando entra en enfrentamiento pues con Prusia. ¿Te acuerdas que el rey de Prusia y Otto von Bismarck están buscando unificar su territorio? Es ahí donde Napoleón III se enfrenta con Prusia, pierde y por lo tanto es derrotado Napoleón y le quitan pues Alsacia y Lorena. Así que Napoleón pues es destituido de su cargo. A ver, ahora tenemos, creo, revolución industrial, ¿verdad? Segunda revolución industrial. Segunda revolución industrial. ¿Quiénes son los líderes de esta segunda revolución industrial? A ver, veamos. No, dice, a ver, nace aproximadamente de 1850 hasta 1914, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial. Nos dice, es la segunda etapa del proceso de industrialización, así como también la expansión del trabajo mecanizado y el enfrentamiento de las potencias europeas por el control de mercados. Los que lideran esta segunda revolución industrial, pues, es Alemania y también Estados Unidos y también, pues, consideran que Japón, ¿verdad? Y esta segunda revolución industrial, si bien nacen en estos países, se va después a expandir por toda Europa, por todo el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿te has preguntado por qué no Inglaterra, profesora? ¿Por qué no Inglaterra es el líder de la segunda revolución industrial? ¿Por qué no? Porque Inglaterra fue de la primera, ¿verdad? Y es más, Inglaterra es
Es la primera potencia mundial, pero ¿por qué no líder de la segunda revolución industrial? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Por qué no Inglaterra? Cuando Alemania logra unificarse, ya cuando se convierte pues en una gran nación y es más, tiene un ejército profesional, ¿verdad? Cuenta con un armamento, con armamento, ¿verdad? Para iniciar más adelante las guerras, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que cuando logra su unificación, Otto von Bismarck decía, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cómo convertirnos en una potencia? ¿Cómo sacar, cómo desplazar a Inglaterra? Ellos observan que Inglaterra creció económicamente gracias a la primera revolución industrial, es más, las industrias que sobresalen vienen a ser pues las textiles, ¿verdad? Pero a su vez, si bien empezaron a crecer las industrias, pero a su vez también se dan cuenta que tienen grandes pérdidas económicas. ¿Debido a qué? Debido a que como ellos explotan a los obreros, y estos obreros trabajan pues 14 horas, 16 horas, hasta 18 horas, ¿verdad? Estos obreros se han empezado a organizarse, han formado sindicatos y esto pues, eh, al formar sindicatos, muchas veces estos proletarios se reúnen y llegan a un acuerdo de repente parar la producción, ¿verdad? Salir a las calles, protestar, y eso perjudica pues a una empresa, a una industria. Imagínate una fábrica que esté parada pues un día, 2 días, es una pérdida económica. Imagínate una semana, un mes. Es por eso que los alemanes, al ver ese problema que se había suscitado en Inglaterra, ellos decían, ¿en qué tenemos que invertir? ¿En textiles? No, textiles no, ya pasó, no puede ser textiles, ¿no? ¿En qué invertimos? Ah, ya sabes que hay que invertir, pues, ¿no? En industria química, ¿no? Industria farmacéutica, armamentos, ¿verdad? Eso sí da dinero, ¿no? Pero ¿sabes qué? A nuestros trabajadores nosotros no podemos eh, exigirles pues más de 14, 15, 16 horas de trabajo, porque si no nos va a pasar lo mismo que le pasó pues a Inglaterra y por lo tanto ellos establecen ciertos derechos para los trabajadores, es decir, menos horas de trabajo y más salario. Y si de repente este obrero tiene que trabajar un día domingo, ¿verdad? Se le tiene que dar reconocimientos. De esa manera nosotros vamos a evitar la paralización de la industria. Y eso es lo que hizo Alemania. ¿Sí? Y es por eso que Alemania se convierte en el líder de la segunda revolución industrial. Características. Hay un desarrollo científico y tecnológico en las industrias, hay una hegemonía, pues, ¿no? De Estados Unidos, Alemania, y es desplazada, pues, Inglaterra. Y también vamos a explicar el desarrollo científico organizativo de los planteamientos de Taylor y también de Ford. Nosotros conocemos a Ford, ¿verdad? Todo legado de Ford, Henry Ford, los automóviles Ford, ¿verdad? A ver, mira, no, dice, primero veamos, no, primero vamos a explicar sobre las propuestas de Taylor y de Ford. Con respecto a Ford, él propone pues la producción en serie, ¿no? Es decir, la producción en cadena, chicos, ¿sí? La producción en serie, la producción en cadena, ¿no? Es decir, que él propone en que tú tienes que traer el trabajo al obrero, ¿sí? El obrero tiene que estar en un determinado lugar y tú tienes que traerle el trabajo al obrero. Ningún hombre debe hacer más de una cosa, sino que se tiene que especializar, ¿no? Y el resultado neto es la aplicación, ¿no? De esta aplicación es reducir en el obrero la necesidad de pensar y reducir también su movilización al mínimo, ¿ya? Él no se tiene que mover, tiene que estar en un solo lugar, ¿no? Y por lo tanto, este hombre no tiene que pensar, simplemente tiene que producir, producir y producir. Es decir, va a aumentar la división del trabajo, va a controlar el tiempo productivo de este obrero y con ello va a reducir los costos y también el aumento de la circulación de la economía. Y a su vez también lo que sobresale en Ford, ¿no? Y que ha sido
saludado por muchos hombres en esa época era, pues, ¿no? La política de acuerdo entre el sindicato y también el capitalista, ¿no? Y la producción en serie que produce, pues, bueno, valga la redundancia, ¿no? Ford. Por ejemplo, él va a establecer eh, la jornada laboral de 8 horas y es más con un aumento de salario. Ello va a obligar que otras empresas sigan pues su ejemplo, ¿no? Eso es lo que propone Ford. A ver, ¿qué nos han dicho ahí? El Fordismo fue un sistema de producción en serie, cadenas de montaje, ¿no? Eso es lo que propone Ford. Mientras Taylor nos dice, a ver, ¿sabías que el Taylorismo intentó aumentar la producción dividiendo en etapas y reduciendo su tiempo? ¿No? Es decir, una especialización total del obrero, ¿sí? Si el obrero se especializa muy bien, ¿eso qué significa? Que va a reducir el tiempo de trabajo. Y es más, vamos a observar ahí la mecanización del hombre, ¿no? La mecanización de un determinado rol que es ejecutado por este obrero. Aunque sabes que este sistema de Taylor va a provocar una baja de costos en la producción, eh, y a su vez también va a significar una reducción, pues, no de salario. Pero muchas empresas al tomar este sistema de Taylor eh, para, para animar a este obrero que trabaje pues a un 100%, bueno, les va a pagar, el costo del trabajo va a ser mínimo, pero, ¿no? Si tú trabajas a un 100% de acuerdo a la meta que se ha establecido, entonces pues te podemos incrementar, ¿no? El sueldo. Eso es lo que sostiene pues Taylor. A ver, para que me entiendas un poquito mejor, ¿ya? A ver, vamos a hacer el ejemplo con las empresas textiles. Te comento que en una empresa textil, por ejemplo, la producción de un polito, chicos, cuando tú, eh, cuando tú observas un polito en tus manos y de repente es de la marca, pues, Topito, ¿ya? Que es una empresa peruana, ¿por cuántas manos ha pasado ese polito? ¿Por cuántas crees tú? Y es más, ¿cuánto ha sido el tiempo en producir ese polito? ¿Sabes cuántas han pasado? A ver, por ejemplo, el que pone la etiqueta, el que hace el cuello, el que une la parte delantera y trasera, ¿no? Del polo, el que, el que cierra el que pone la manga, el que cierra los costados, el que hace la basta de faldón, ¿no? El que hace también la basta de manga. Estamos hablando prácticamente de 7 maquinistas, 7, 8 maquinistas aproximadamente. En una empresa textil, cada maquinista está, bueno, ¿no? En su máquina. Y quien le trae los fajos de piezas, ¿no? De tela que tiene que coser, son, ¿no? Los habilitadores. Tú estás terminando, viene y te entrega uno. Y tú todo el día estás cosiendo mangas, cosiendo mangas, cosiendo mangas, cosiendo mangas, ¿no? No hay ya ni siquiera tú piensas, simplemente ya conoces el oficio y por lo tanto sigues produciendo, 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 produciendo y produciendo. Prácticamente te conviertes en una máquina. Te conviertes en una máquina. Entre menos tiempo, mucho mejor pues para el empresario. En esto, a ver, las fuentes de energía vienen a ser el petróleo y la electricidad, ¿no? Petróleo y electricidad. Eh, el petróleo, ¿no? Se va a utilizar, el derivado del petróleo, por ejemplo, viene a ser la gasolina. Para los inventos durante la segunda revolución industrial viene a ser, por ejemplo, los motores de combustión y explosión, ¿no? Los carritos, ¿verdad? Que funcionan con este motor de combustión. Eh, el carbón, que era la fuente de energía, pues en la primera revolución industrial, va a ser sustituida, pues ahora por el petróleo. Antes el carbón era el combustible que alimentaba la máquina de vapor, pero ahora es el petróleo. Eh, tenemos, pues, ¿no? El petróleo y la electricidad.
Si bien en su primer momento, chicos, la electricidad sirvió pues para iluminar la ciudad, es más, hay imágenes de la época, ya, imágenes en las cuales pues, por ejemplo, en París, la población salía a pasear en las noches y todos ellos dando vuelta pues a ese parque que está iluminado, ¿no? Y ellos, wow, ¿no? Mirando esa iluminación. O de repente cuando la luz llega a las casas, ¿no? A las casas. Ese es en su primer momento. Pero después esta electricidad va a ser utilizada pues en las fábricas, ¿no? Para mover también las grandes maquinarias. Por ejemplo, tenemos este hombre, mira, el teléfono también era útil para la seguridad pública. Gracias, funciona gracias a la electricidad. Inventos, profesora, por ejemplo, tenemos el tren eléctrico, el tranvía eléctrico. Mira, esto aparece en Europa en 1850, 1914. ¿Cuándo llega el tren eléctrico a nuestro país, chicos? ¿Alguien de ustedes vive por San Juan del Lurigancho? ¿O todos son de provincia, son de Callao? No, no hay nadie. Nadie vive por mi casa. Ah, Aldair, ¿tú vives por San Juan del Lurigancho? ¿Qué parte? Huáscar. Ah, estamos cerca. Yo estoy para el paradero 20 de las Flores. Estamos cerca. Ah, Aldair, Huáscar es bravo. Ya. Aldair, tú que ya que somos del mismo distrito, ¿cuándo llega? ¿Te acuerdas cuándo llega el tren por primera vez? Estamos hablando pues en el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Llega, profesora, estamos hablando después de 100 años aquí llega al Perú, ¿sí? Mientras que en Europa, ¿no? 100 años antes. El primer automóvil, es más, también vamos a ver el automóvil. En esa época se veía pues todavía a tres tipos de automóviles. El automóvil que funcionaba con motor de vapor, con motor de combustión y también el automóvil que funcionaba pues a electricidad. La vez pasada yo vi pues en las noticias, ¿no? Que decían, en Europa se está utilizando, pues, este automóvil que funciona de electricidad, y justo estaba, pues, ¿no? Con un familiar y me decía, wow, son lo máximo. Y yo le decía, no, pero eh, esto no es un invento de ahora, ¿no? Porque en la segunda revolución industrial se va a producir automóviles, ¿no? Que funcionaban a electricidad, pero el inconveniente era de que, y si se gasta la batería, ¿dónde lo cargas? ¿No? Ese era el inconveniente y es por eso que era muy caro. Es por eso que van a preferir, pues, utilizar el automóvil que funcionaba con motor de combustión. Y a su vez, pues, Henry Ford en realidad eh, va a producir sus automóviles pues en serie a muy bajo costo y por lo tanto todos van a acceder pues al automóvil y, y no solamente en Estados Unidos sino que también en toda Europa. Sí, sí, hay cargador. La verdad que el día de hoy no he estado investigando más acerca de cómo funcionan esos automóviles. Mira, observa, justo he colocado, esa imagen la encontré en un libro y estaba bonita, por eso la coloqué. Me dice, los coches eléctricos que competían con los modelos a vapor o petróleo. Mira, inicios de 1900. Mira cómo eran los coches en esa época. Industria, profesora, ¿qué industrias? Por ejemplo, tenemos la industria eléctrica, ¿no? Primero para el alumbrado público, también para fines industriales y también para los medios de transporte. Industria petrolera, tenemos, por ejemplo, la Standard Oil. Y quien era el dueño era Rockefeller. Mira, justo, ¿no? No sé si te das cuenta, pero aquí está Rockefeller. Mira acá. Mira esta caricatura. Rockefeller era un hombre pues muy importante, no solamente poder adquisitivo, mira, prácticamente tenía el monopolio del petróleo, sino que también tenía poder político en Estados Unidos. Un Illuminati. Industria farmacéutica, destacan los laboratorios Bayer y es de Alemania. Y es más, hasta el día de hoy existe, pues no, estos laboratorios Bayer. Tú siempre cuando vas, profesora, no, perdón, te vas a la farmacia, una aspirina Bayer, ¿verdad? Los alemanes van a invertir muchísimo en industrias farmacéuticas, en industrias también químicas.
en la producción, pues, de armas, ¿no? Tú, si quieres tener un negocio redondo, ¿no? Donde quieres ganar sí o sí, son las farmacias, ¿no? En las farmacias, negocio redondo. ¿Por qué crees que por tu casa existe como cada esquina creo que hay 6 farmacias? Y es más, acá en el Perú se ha descubierto que las cadenas de farmacia hacen su negociado y se ponen de acuerdo para colocar el precio, ¿verdad? Juegan con nuestra salud. Pastillas que de repente te están vendiendo a 20 céntimos, te cobran pues, ¿no? 1 sol, 2 soles, 3 soles. Es una industria muy rentable. Tenemos también la industria automovilística, donde destaca pues Henry Ford, ¿no? Destacó los Ford Motors, ¿no? Industria del acero, los hornos, tenés a los hornos Bessemer, que permite el aumento de producción. Dice que es el primer proceso de fabricación químico. Y este horno Bessemer te va a permitir la fabricación en serie del acero, que va a ser fundido en lingotes, ¿no? Y a un bajo precio. Surgimiento, a ver, tienes como surgimiento, a ver, perdón, como consecuencias, surgimiento de monopolios industriales. A ver, te voy a explicar por qué monopolios industriales. Lo que pasa, chicos, que en este contexto el Estado no interviene en la economía. Y como no interviene en la economía, no hay instituciones eh, no hay instituciones que puedan de repente, si me fue el término, mm, que controlen la producción. ¿Ya? No hay. Es decir, la empresa de Harold produce, la de Brian produce, Valeria, Ray, todos producen de repente la misma mercancía. Pero como producen la misma mercancía, ambos tratan de producir en serie para reducir los costos, ¿no? Porque están compitiendo entre ellos. Los 4 compiten. Y por lo tanto, Harold vende a 10, Brian dice yo vendo a 9, Valeria dice yo vendo a 8 y a 7 y así están peleando por los precios, ¿no? Pero llega un momento en el cual, pues, esos productos no salen a la venta. Es más, hay una sobreproducción y esto va a traer una crisis económica. Mira, observa ahí el segundo ítem. Dice, crisis económica en 1873. En Estados Unidos, el gran pánico. Es algo similar al crack del 29. ¿Ya? Hay una sobreproducción y por lo tanto muchas empresas tienden a quebrar. Es por eso que, es más, el gobierno norteamericano trata de apoyar a estas empresas. A partir de ese momento, a partir de ese momento, pues, el Estado va a tener que intervenir un poco en la economía y a su vez van a surgir grandes monopolios industriales. Es decir, Brian y Harold, para no estar enfrentándose constantemente e irse a la ruina, gastó. Para no irse a la ruina, entonces van a llegar a acuerdos. ¿Sabes que Brian y Harold de repente producen lo mismo o se dividen mercado? Tú te vas al norte y yo me voy al sur. O de repente fijan precios. No nos vamos a matar nosotros y por lo tanto van a fijar precios. Y es ahí donde aparecen pues el cártel, el holding, el trust. Hay una sobrepoblación, a ver, hay una sobrepoblación y una gran migración europea en el siglo XIX, especialmente hacia América. Hay una sobreproducción, ¿no? Y búsqueda de nuevos mercados coloniales. El imperialismo, la fase superior del capitalismo. ¿Qué observas en esa imagen? Ups. ¿Qué observas en esa imagen, chicos? A ver, dime. Las potencias, los representantes de cada potencia, ¿verdad? Mira, tienes a la reina Victoria en Inglaterra. Inglaterra, primera potencia mundial. Tienes también, pues, a Otto von Bismarck. Mira, Otto von Bismarck, ¿no? Tienes también al zar, ¿no? Tienes a Japón también, ¿no? Tienes ahí a este chino, dice, oye, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Verdad? Y todos están con un cuchillo en la mano y están dividiéndose ese pastel chino.
Es decir, se están dividiendo pues las riquezas, ¿no? Las riquezas que existen en China. El imperialismo es la dominación política y económica de un estado industrial sobre otro estado menos desarrollado y alcanzó su apogeo durante la Segunda Revolución Industrial. Características, están buscando nuevas colonias. ¿Por qué colonias? Ya te comenté. Las colonias son importantes porque tienes mercado, tienes materia prima, tienes mano de obra barata. Y por lo tanto, todo lo que tú produces, ¿dónde lo vendes? En tus zonas de influencia, en tus colonias. Y aparecen también empresas multinacionales. ¿Cuáles son las causas económicas? La sobreproducción, la búsqueda de nuevos mercados y materias primas. Sociales, hay un aumento de la población también en Europa y por lo tanto tienden a migrar. Políticas, la búsqueda del prestigio internacional. ¿Quién es mejor? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién tiene más colonias? Y en el plano ideológico, el nacionalismo, ¿verdad? El nacionalismo, eurocentrismo, Europa, ¿verdad? Europa, todos los europeos, la raza blanca es la mejor y por lo tanto es la que tiene que dominar al resto del mundo. Te hablan acerca del darwinismo social también. ¿Qué decía el darwinismo social para esa época? ¿Qué es lo que argumentaba? ¿Recuerdas qué dice el darwinismo social? La raza blanca es superior, ¿verdad? Y por lo tanto la raza blanca se impone sobre el resto. Eso pasaba también, por ejemplo, ese darwinismo social para el siglo XIX era muy común en todo el mundo, porque estas potencias, al querer tomar el poder, por lo tanto, tienen que justificar, pues, a través de el darwinismo social. La raza blanca es la mejor raza y por lo tanto se tiene que imponer sobre el resto. Difusión del cristianismo, ¿verdad? Cuando van a dominar otros territorios, no hemos venido a invadir, no hemos venido a conquistar, hemos venido pues a difundir el cristianismo, la religión cristiana, a estos pues, a esta población idólatra, pagana, incivilizada. Es lo que van a hacer, ¿verdad? Va a haber una difusión por parte de las misiones católicas y también las misiones pues protestantes. Justifica la superioridad de las razas sobre otras y su papel civilizador frente a aquellos pueblos inferiores. Y por ello los pueblos sometidos pues debían cumplir todo lo que el civilizador manda, es decir, todo lo que dice Europa, todo lo que dice la raza blanca, ya que de eso depende el progreso de esas sociedades atrasadas, ¿no? Y inclusive se tienen que aceptar los castigos físicos, los castigos psicológicos y las vejaciones contra su persona, pues eran por su bien, ¿no? Imagínate, ¿no? Ese concepto, ¿no? Yo lo hago por tu bien, yo te pego por tu bien, yo te corrijo de esa manera por tu bien. O sea que ya sabes, ¿no? De dónde viene, pues, ese, ¿no? Ese tipo de trato. ¿Qué más, chicos? A ver, veamos. Vamos a correr, que se nos va la hora. Tenemos el reparto de África. Con la conferencia de Berlín, llamada por Otto von Bismarck, van a pues a dividir el continente africano. Ahí podemos observarlo en el mapa, mira, ¿no? Lo que le corresponde a España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Bélgica. Y si te das cuenta, mira lo poco que le toca pues a Alemania. Lo que pasa es que Alemania se unificó tardíamente, ¿verdad? Por eso no le toca mucho territorio. Tienes, por ejemplo, hay un explorador francés, Misson, en Nigeria. Si te das cuenta, mira, él es el blanco, ¿verdad? Él es el que se impone, él es el representante de la, de la civilización, ¿no? Mientras que el resto, pues, ¿no? Ustedes, raza inferior, tienen que obedecerme. Tenemos también ahí los imperios coloniales, tienes a la reina Victoria, Napoleón III y en Alemania a Guillermo I, ¿no? Aunque en realidad no, quien está detrás de Guillermo es Otto von Bismarck. Vamos para la Primera Guerra Mundial. En esta Primera Guerra Mundial, chicos, a ver, veamos.
Esta Primera Guerra Mundial es un conflicto bélico entre todos los países europeos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? El control de colonias, ¿sí? El control de colonias. Hay una pugna entre todas estas potencias industriales, ¿sí? El antecedente a la paz armada. ¿Eso qué quiere decir? Lo que pasa es que estos países, después de dividirse el continente africano, todas ellas sabían que más adelante iba pues a... ¿Me pasas agüita, por favor? Iba a terminar en una guerra y por lo tanto, pues, se están armando, ¿sí? Se están armando, se están preparando para una futura guerra. Y también hay una pugna por los Balcanes, mira, el control de los Balcanes, el control de las materias primas. Así que varios países europeos se van a disputar los Balcanes. Ahora, quiero que observes tú por qué es el enfrentamiento, mira. Francia, mira, está de colorcito para que tú lo puedas diferenciar, mira. Gran Bretaña, Francia y Rusia pertenecen a un mismo bloque. Alemania y Austria-Hungría pertenecen a otro bloque. Estos tres son la triple entente y esta viene a ser la triple alianza, ¿sí? Triple entente, triple alianza. A ver, primero, el problema de Alemania con Francia. ¿Por qué? Siempre han tenido problemas. Alemania le quitó Alsacia y Lorena a Francia, ¿no? Ahí están enemigos los dos. Francia le tiene bronca a Alemania. Ahora, también hay un problema de Austria-Hungría con Rusia. ¿Por qué? Porque los dos quieren controlar los Balcanes. Profesora, Italia, bueno, Italia en su primer momento pertenece a la Triple Alianza, es decir, a Alemania con Austria-Hungría. Pero Alemania, de todas maneras, así haya pertenecido en su primer momento a la Triple Alianza, Italia le tiene bronca a Austria. ¿Por qué? Porque cuando Italia se estaba unificando, Austria le quitó territorio, le quitó Lombardía. Es por eso que por ahí no hay ciertas fricciones. Y a su vez también hay ciertas fricciones entre Alemania y Gran Bretaña. Gran Bretaña es la primera potencia mundial. Alemania es el líder de la segunda revolución industrial y por lo tanto Alemania quiere convertirse en el líder de toda Europa, en la primera potencia mundial. Es decir, es un enfrentamiento entre todos los países industriales. ¿Cuál es el pretexto para iniciar esta Primera Guerra Mundial? La muerte del archiduque Francisco Fernando. Chicos, después de mi clase, ¿ustedes tienen receso o clases? Ok. A ver, tenemos pretexto el asesinato del archiduque. Lo que pasa es que este archiduque llega pues a Sarajevo con el objetivo de evitar los levantamientos de la población en Bosnia-Herzegovina, es decir, Sarajevo. Pero cuando él llega a Sarajevo, eh, matan, pues, ¿no? Es asesinado el archiduque. Y por lo tanto, Austria-Hungría pide explicaciones. ¿Quién mató? ¿Quién estuvo detrás del ataque a nuestro futuro, pues, emperador? Y se dan con la sorpresa de que en Serbia, algunos miembros del ejército, ¿no? Del alto ejército en Serbia, estaban detrás de ese asesinato y por lo tanto Austria-Hungría le pide explicaciones, dame explicaciones. Austria-Hungría sí, tiene razón, vamos a buscar a los culpables, pero Austria-Hungría quería invadir Serbia. Invadía Serbia y tomaba todos los Balcanes. Es por eso que Austria-Hungría dice, no te preocupes, ¿sabes qué? Yo voy a solucionar ese inconveniente. Así que Austria-Hungría está prácticamente dirigiéndose a Serbia para tomar Serbia. Pero Serbia tiene su amigo también, que viene a ser Rusia. Y Rusia decía, no, si invade Serbia se agarra todos los Balcanes y yo no puedo permitir. Es por eso que Rusia también, ¿no? Sale con su ejército para defender a Serbia. Austria-Hungría le declara la guerra a Rusia. Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría, pero Austria-Hungría no está sola, está con Alemania y por lo tanto Alemania declara la guerra a Rusia y a su vez también le declara la guerra a Francia, ¿no? Ya se ha declarado la guerra entre todos estos países. ¿Qué hace Gran Bretaña? A Gran Bretaña todavía no ingresa en la guerra. Está observando cómo se da el desarrollo de la guerra. Es por eso que Alemania desea, ¿dónde ataco primero? ¿La parte de Occidente o la parte de Oriente?
Oriente no, porque Rusia es un país, si bien tiene un vasto territorio, pero cuenta con un ejército que no es profesional, pues, ¿sí? La gran mayoría son campesinos. Además, para que Rusia pueda movilizar a todo su ejército para frontera con Alemania se van a demorar. Es más, ni siquiera cuenta con un sistema de ferrocarriles. Así que nuestro plan es primero vamos a Occidente. Llegamos a Occidente, invadimos Francia, sometemos a Francia, ¿verdad? Pero yo no puedo ir por mis fronteras, yo no puedo invadir Francia porque está bien resguardado desde que le quitaron pues Alsacia y Lorena. Y por lo tanto Alemania le dice a Bélgica, oye Bélgica, dame permiso pues para ingresar a Francia. Y Bélgica sostiene que es un país neutral, que no puede. Y por lo tanto igual Alemania invade Bélgica. Cuando Alemania invade Bélgica es ahí donde recién Gran Bretaña ingresa a la guerra. Alemania es detenida en la primera batalla del Marne, por aquí, ¿no? Son detenidos. Mientras esto pasaba en Occidente, en Oriente los rusos lograron ingresar, pues no, a la zona alemana, ¿sí? Lograron ingresar a la zona alemana y los alemanes tuvieron que sacar del ejército de Occidente para mandarlos a Oriente. Y es por eso que son derrotados en la batalla de Tannenberg y los lagos masurianos. Ese viene a ser la guerra de movimientos iniciales. Mira, aquí está la Triple Alianza, la Triple Entente. La Triple Alianza, ya te dije, ¿no? Alemania, Austria-Hungría e Italia. Aunque Italia, ¿sabes qué? Un año después de la guerra, es decir, en 1915 se cambia de bando. La Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Pero ¿sabes qué? Rusia, en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial, se retira de la guerra. ¿Por qué se retira de la guerra? Porque estalla la Revolución Rusa. Y Rusia se va. ¿No? Pero ¿quiénes son los aliados de la Triple Entente? Tienes Japón, tienes a Italia, que se cambió de bando, y tienes a Estados Unidos, que ingresa en 1917. Movimientos iniciales. Alemania invade, bueno, yo te expliqué, ¿no? Aquí la parte occidental, la parte oriental. Frente occidental se inicia la guerra de las trincheras, ¿no? La guerra de las trincheras, tenemos por ejemplo la batalla de Verdún, Alemania no pudo tomar París, la batalla de Somme, Francia e Inglaterra no pudieron derrotar a Alemania, ¿no? Mira, esta es para que observes, mira, es esta pequeña línea, ahí se da la guerra de las trincheras, es decir, es una zanja, ¿no? No sé si has visto la imagen, ¿no? Donde se encuentran pues los alemanes y también los aliados, que se inicia desde Suiza hasta el Mar del Norte. Ninguno de ellos avanza, se quedan, ¿no? Son guerras de posiciones, no avanzan ni retroceden, están en estas trincheras, aguantando. Hay un frente marítimo también, Alemania inicia una guerra submarina, prohibió que todo barquito pasara pues por el Mar del Norte, que pasara eh, el Mediterráneo. Barco que pasa, barco que se baja, pues, ¿no? Y es ahí donde se hunde pues a Lusitania, que es un transatlántico inglés. Profesor, ¿qué es el telegrama de Zimmermann? Lo que pasa es que Alemania decía, si Estados Unidos ingresa a la guerra, Estados Unidos, ¿a quién va a apoyar? ¿Nos apoyará a nosotros la Triple Alianza o apoyará a la Triple Entente? ¿Con quién tiene más afinidad? Nosotros creemos que con la Triple Entente. Es por eso que Alemania para evitar de que Estados Unidos ingrese a la guerra, ¿no? Alemania trata de llegar a acuerdos con México. Le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, nosotros te apoyamos económicamente, militarmente. Levántate contra Estados Unidos que te ha quitado territorio. Pero esa carta es pues interceptada por Inglaterra y se la muestra el gobierno norteamericano y por lo tanto es ahí donde Estados Unidos ingresa a la guerra. Tenemos también, ¿no? En el frente oriental, Rusia se retira de la guerra, se firma el Tratado de Brest-Litov. En el frente occidental, Alemania sufre una derrota en la segunda batalla del Marne y por lo tanto se rinde. Y por lo tanto se firma el Tratado pues, de Versalles. En ese Tratado de Versalles es castigado pues Alemania, le quitan sus colonias, va a tener que pagar una indemnización y nacen movimientos nacionalistas. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, chicos, tenemos 20 millones de personas muertas en este contexto, se desintegran grandes imperios coloniales, ¿verdad? Aparecen nuevos y se crean sociedades de naciones con el objetivo de salvaguardar la paz.
A ver, mientras en este momento te voy a compartir, a ver, las claves, ¿sí? Inicias tu encuesta, ¿sí? Inicias tu encuesta. A ver, chicos, ¿qué te pareció la explicación de la clase? A, excelente, B, bueno, C, regular, D, malo y la E, deficiente. A ver, por favor, sus encuestas. Se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Chicos, alternativas, a ver, ¿ya todos? Sí, tengo 28 alumnos que 29 ya con sus encuestas. A ver, anota tus alternativas. La 1 es avión. A ver, voy a colocar aquí 1, A, 2, casita, 3, besito, 4, besito y 5, dado. ¿Ok? Sí, chicos, ya es receso, así que eh, pueden salir. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.